dejo el lugar al pastor, el presbítero Antoine Torres Orozco Ocampo, con la predicación El Dios Pródigo. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta hora, Señor, solamente queremos encomendarnos a ti y a tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones, Señor, y que podamos descansar profundamente en tu palabra, que es santa y bendita, Señor, para renovar, para transformar, para hacer tu obra completa en nuestros corazones, Señor, y en esta hora descansar en tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, bendito Dios. Amén. Amados hermanos, en una ocasión, un pastor le preguntó a un joven: ¿de qué crees que se tenga que predicar en la iglesia recurrentemente? Y él empezó a considerar a su iglesia y él empezó a ver algunos pecados que cometía su iglesia y empezó a hacer una lista, yo creo que de estos temas, ¿no? Porque se concentraba en los errores de los hermanos, en los errores de la iglesia, decía hay que combatir esos errores, ¿no? Y el pastor le dijo: si te fijas, uno de los temas más predominantes que mencionan las Escrituras y que también nos ayuda a combatir todo mal, toda adversidad, toda situación ante la iglesia, un tema central de las Escrituras, es la gracia. Amados hermanos, hay muchas cosas de las cuales pudiéramos y debemos de predicar, debemos de hablar, debemos de comentar en este púlpito, pero también un tema principal que debe de habitar en este púlpito es la gracia del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros necesitamos motivación para servir al Señor, tenemos que ver su gracia. Si nosotros tenemos una falta de mayordomía, tenemos que ver su gracia. Si nosotros nos cuesta perdonar, tenemos que ver su gracia. Si nosotros tenemos adversidades dentro de nuestro matrimonio, tenemos que ver su gracia. En todas las cosas, su mayoría, pudiera decirlo, tenemos que ver su gracia. Y este tema es central. Hermano, cuando nosotros leemos lo que nosotros le titulamos, y también los escritores, ya después, tiempo después, eso no es inspirado por Dios, le ponen estos encabezados y le pusieron este encabezado: la historia del hijo pródigo. De hecho, si se fija en el contexto, a lo mejor no sería lo más adecuado la historia del hijo pródigo, por varias razones. Una, el contexto de este pasaje se encuentra en medio de otras parábolas que hablan sobre la moneda perdida, sobre el tesoro escondido, sobre cosas que se han perdido y que se han recuperado. ¿Se acuerda también cómo termina esta parábola? Mi hijo que había sido perdido, ahora es encontrado. Algunos proponen que tal vez una forma mejor de describir de manera muy resumida la parábola, o el título a lo mejor, sería los dos hijos, los hijos perdidos, también importante. Pero, amados hermanos, quisiera que pudiéramos entender una palabra que es sumamente importante e interesante de esta parábola para iniciar: la palabra pródigo. Pródigo no significa principalmente rebelde o algo parecido, sino derrochador, extravagante, alguien que gasta con generosidad excesiva y sin reservas, ¿no? He titulado esta predicación El Dios Pródigo, y no nada más por copiarle al pastor Tim Keller, sino porque también es sumamente importante entender ello. El pródigo que encontramos aquí en las Escrituras, el que más derrocha, es el padre. Aquí nosotros vemos que el hijo menor, que es importante dentro de esta historia, desperdició su herencia en pecado, pero el padre derrocha su gracia y su perdón y su amor de manera infinita. Y vamos a ir viendo este pasaje de manera precisa con este título como 4 manifestaciones del amor pródigo del Padre. 4 manifestaciones del amor pródigo, del amor derrochador del Padre. Y quisiera que usted me pudiera seguir con las Escrituras, ahí donde vamos viendo, del verso 11 al 12, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden.
le estaba pidiendo la herencia en vida. Normalmente, tanto en los tiempos antiguos como ahora, normalmente, no digo que sea regla absoluta, se pide la herencia pues solamente cuando el padre ya ha muerto, ¿no? Este hijo le está pidiendo la herencia a su padre aún en vida, y en los tiempos antiguos el padre pudo haber tenido más bien tenía toda la libertad de cachetearlo, de sacarlo de su casa, de correrlo y decirle qué se te ocurre, ¿no? De hecho, en los tiempos antiguos y más antiguos más que ahora, prácticamente el hijo menor le estaba diciendo al padre: deseo que te mueras ya. Para mí tú estás muerto y solamente me importa tu dinero, tus bienes, lo que tú tienes. El padre, como le decía, tenía el derecho de castigarlo con severidad, de echarlo de la casa, de echarlo con las manos vacías, de olvidarse que tenía hijos, pero continúa las escrituras y dice, y le repartió los bienes. Esto no fue algo rápido, de hecho podemos pensar en ese sentido que este era un hombre muy rico y que se tardó un tiempo en recaudar, pero ¿se imagina usted, poniéndonos un poco en los zapatos del padre, recolectar ese dinero, vender cosas para poderle dar su herencia, la mitad de esta herencia, ya que recordemos que tenía 2 hijos, y él quedarse con una pequeña parte, con otra parte, el padre, y dándole todo, buscando repartir, buscando vender, buscando hacer todo ello? Vemos que aún con todo ello, el padre le da la herencia, no para cumplir prácticamente el capricho de un hijo. El padre tuvo que liquidar propiedades, fragmentar su patrimonio, todas las cosas, simple y sencillamente para poderlo dar a su hijo. El padre decidió callar, sufrir la humillación, porque recordemos, hemos sido chismosos durante toda la humanidad, ¿no? Y cuando las personas alrededor veían que el padre estaba vendiendo, estaba haciendo todo ello, lógicamente todos se pudieran haber enterado, bueno, ¿por qué está haciendo todo ello? ¿No? Y al ver al tiempo después que se lo dio a su hijo, era un motivo de burla, de humillación para el padre, tener que andar vendiendo todo, tener que hacer todas estas separaciones para poderlo entregar a su hijo. Y aún así, con todo ello, el padre decidió partir los bienes. Permitió que el rebelde experimentara el vacío y las consecuencias de lo que él había pedido. Eso me recuerda mucho a nuestras actitudes como padres, que a veces tenemos, que con tal de guardar, cuidar, proteger a nuestros hijos, les decimos que no, porque sabemos las consecuencias que puede haber. Este padre, sabiendo las consecuencias que podía haber, sabiendo que su hijo era su hijo menor, era rebelde, era terco, era testarudo, era muchas otras cosas, y pensando que probablemente iba y se iba a gastar todas las cosas, aún con todo ello, dijo el padre, se los voy a repartir, ¿no? Que se atasque en su pecado, que haga lo que quiera con su pecado y que sufra las consecuencias. La mayoría, creo yo, que como padres decimos que amamos tantos a nuestros hijos que no queremos que sufran. Amados hermanos, Dios nos ama tanto que Él también nos disciplina. Pero este padre, pasa algo muy parecido. Este padre deja que sus hijos disfruten no los bienes, sino las consecuencias que le van a venir, no para que al siguiente día le diga, te lo dije, ¿no? Y se lo cante a voz fuerte, sino para que pueda disfrutar de todo lo malo que le venga, para que pueda recapacitar, pueda cambiar o Dios sobre en él, ¿no? De manera muy fácil y sencilla, usted lo sabe, aquellos que tienen hijos o que han visto a los niños empezar a caminar, a los niños no los puedes tener todo el momento sosteniendo de las manos. En algún momento tenemos que dejarlos que anden solo y se van a pegar, probablemente sí, se van a caer, se van a pegar y otras cosas, ¿no? Siempre y cuando sobrevivan ya hicimos bastante, ¿no? Pero, amados hermanos, a lo que voy es a esto.
el Padre le dio todos los bienes que él estaba pidiendo. Esto nos recuerda profundamente a la paciencia del Señor, a la paciencia de Dios hacia todos nosotros. Dios, hermanos, no fulmina al pecador al momento de sus pecados, sino que al contrario, nos deja disfrutar de tantos bienes que Él nos ha dado. Dios en su paciencia ha soportado nuestros malos actos, nuestras malas formas de obrar, de hacer las cosas. Cada uno de nosotros, en otras palabras, hemos actuado como el hijo menor. Hemos usado la vida, la salud, los recursos de Dios, que Dios nos da para vivir a nuestra manera, derrochándolo como si fueran nuestros. Recordemos que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor, y nosotros hemos hecho con nuestro cuerpo lo que hemos querido, con nuestro dinero lo que hemos querido, con nuestro tiempo lo que hemos querido. Todos los bienes de Dios los hemos malgastado como hemos querido en todo momento. Y aún así dice su palabra, como dice su palabra, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Hermanos, dice su palabra en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Este pasaje nos recuerda, hermanos, que realmente a Dios tendríamos que darle toda la gloria, toda la bendición, todas las cosas que realmente Él nos da, y aún así nosotros hemos sido rebeldes delante de Él. Es como si nosotros le dijéramos al Señor: dame tus bendiciones, pero no quiero que tú me gobiernes. Quiero que tú me ayudes, pero yo no quiero ser mandado y gobernado por ti, ¿sí? Queremos las bendiciones, los privilegios, más no las responsabilidades, no lo que conlleva. Y así nos podemos ver muy reflejados en la vida del hijo menor. Pero sabe, hermano, esto nos ayuda a entender otra cosa. En la cruz Cristo absorbió voluntariamente la humillación, el desprecio, el dolor de nuestros pecados. Su vida fue fragmentada para pagar la deuda de nuestra rebelión. Hermanos, nosotros somos los mismos como el hijo menor. Hemos malgastado, hemos hecho lo que hemos querido con todos los bienes y todo lo que Dios nos ha dado, y aún así Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros como también la tuvo con el hijo menor, con el hijo pródigo también llamado. Pero esto nos lleva, esta acción del Padre que sufrió por amor, sufrió sabiendo las consecuencias que iba a recibir el Hijo, sabiendo todas las cosas que iba a hacer el Hijo. Se imagina, parece algo muy parecido a lo que Dios hace con nosotros, que Dios nos da dones, nos da talento a todos y a cada uno. Nos da tantas cosas el Señor, nos da trabajo, nos da dinero, nos da tantísimas cosas el Señor, sabiendo cómo lo vamos a derrochar, sabiendo cómo lo vamos a malgastar, sabiendo todos los errores que vamos a cometer con todo lo que Dios nos da, y aún así Él tiene paciencia para con nosotros, para que en su momento, si como el hijo pródigo dice que volvió en sí, y nosotros volvamos al Padre y le digamos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, solamente la paciencia del Señor, yo tengo muy presente y recuerdo mucho: por tus misericordias no hemos sido consumidos. Ese texto, hermanos, me consume por dentro, porque me recuerda que yo merezco la condenación eterna. Cada día, no es un día sí, un día no, todos los días, ¿no? Todos los días pecamos, la paga del pecado es muerte. Y se imagina, o sea, teniendo una sentencia de muerte, no una, sino muchísimas por cada pecado, por cada uno de nuestros pecados, Dios ha sido paciente para con nosotros, sumamente paciente, para que nosotros podamos reconocer, entender nuestras faltas, nuestras culpas, y venir a Él en arrepentimiento y fe. La paciencia del Señor es grande,
Pero la segunda manifestación del amor pródigo del Padre es un amor que intercambia el juicio y la vergüenza. En el verso 20 dice, y levantándose, ya vemos que entre estos versículos el hijo pródigo fue, malgastó todo lo que tenía, empezó a convivir prácticamente teniendo que comer con los cerdos, bueno, mejor dicho, alimentando a los cerdos y deseando comer las algarrobas, lo que comían los cerdos, porque ya se había gastado todo se había gastado. No le quedaba absolutamente nada y lo único que le pudo hacer en medio de su miseria es tratar de trabajar alimentando cerdos y solamente pidiendo y rogando y deseando comer hasta lo que comían los cerdos. Esto es humillante primeramente porque para el judío, y ahorita recuérdalo bien, para el judío los cerdos es un animal sumamente contaminado, sumamente despreciable, todo lo malo, ¿no? Ellos no aprecian los tacos del pastor como nosotros, ¿no? O sea, simple y sencillamente despreciaban completamente el cerdo, el animal y todo lo que conllevaba ese animal, ¿no? Y vemos que el hijo pródigo dice, no, recordemos, esto no es una manita de puerco, recordando a los puercos, no es una manita del puerco. El hijo pródigo no dice, le voy a hacer la llorona a mi papá y le voy a decir, no, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice algo importante, dice antes en el verso 19, no soy, hazme como uno de tus jornaleros, solamente como uno de tus jornaleros, o sea, con que me des trabajo, ¿no? Y ahorita lo vamos a recordar. Hermanos, en medio de todo esto, en medio de que, de hecho una palabra muy importante en relación al hijo pródigo es que dice, y volvió en sí. Como si nosotros hubiéramos escrito esto, hubiéramos puesto como mexicanos y le cayó el 20, ¿no? O sea, ya por fin entendió, comprendió, supo, valoró y no sé, muchos otros calificativos, pero le cayó el 20, por fin entendió lo malo que hizo y ahora sí recapacitó. Y es cuando dice, voy a ir a la casa de mi padre y diré esto y esto, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, amados hermanos, no me voy a concentrar tanto en los dos hijos, sino en el Padre, en el amor pródigo del Padre. Dice en el verso 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y dice su palabra. Voy a ir desglosando esto para entender el amor tan grande del Padre. Lo vio cuando aún estaba lejos. Hermanos, en el idioma original, en el griego, la estructura gramatical describe una acción continua. En otras palabras, el Padre pasaba los días escudriñando el horizonte, subiendo a la azotea y esperando pacientemente que su hijo regresara. El amor del Padre es simple y sencillamente lo más grande y maravilloso que existe. Bajo este contexto de las Escrituras nos dice que este Padre buscaba en el horizonte día tras día, sabiendo que su hijo estaba derrochando, sabiendo que su hijo estaba haciendo lo que quería con todos sus bienes, buscando en el horizonte a ver cuándo regresaba su hijo. Con paciencia, buscando a ver cuándo regresaba su hijo, sabiendo que había derrochado todo, teniendo la incertidumbre. ¿Se acuerdan? O bueno, más bien hay muchos padres que supongo yo, que a veces cuando mi mamá me decía, tienes que llegar temprano porque yo no me puedo dormir si tú no llegas. No es cierto, yo llegaba y estaba dormida, ¿no? Pero yo creo que sí hay padres que sí se mantienen despiertos, ¿no? Con la angustia de saber cuándo va a regresar, ha comido, no ha comido, qué ha pasado con su vida, qué es de él, ¿no? Y el padre, sin poder hacer mucho, solamente cada día miraba al horizonte esperando que su hijo regresara. Después dice, fue movido a misericordia. Esta palabra es un término que describe principalmente
un dolor físico de las entrañas. No es simplemente sentir lástima, es el amor del pacto que se conmueve profundamente ante la desgracia del ser amado. Vaya, cuando dice, fue movido a misericordia, tuvo una compasión el padre por su hijo, pero si recuerda, este lo vio a lo lejos, y al verlo a lo lejos, ahorita vamos a la palabra corrió, lo pudo ver con harapos, lo pudo haber visto en una situación deplorable, en una situación completamente triste, y el padre, aún así con todo ello, no pensó, mira este desgraciado, se acabó todo el dinero y ahora hasta con harapos anda. No pensó eso el padre, fue movido a misericordia. No dice que fue y dijo, vámonos, ahora sí te voy a recibir con la chancla, con el cinto, con el cable y con todo lo que pueda atravesar. No, fue movido a misericordia, amados hermanos. El hijo, si usted como padre dice, no, pues ¿para qué lo recibe así? Usted como yo también pensamos, no hombre, se lo hubiera chancleado, sabrá Dios qué más quiera, qué instrumento de tortura quiere usar, pero definitivamente el padre tenía toda la posibilidad de actuar con severidad para la vida de su hijo, y aún así, dice su palabra, fue movido a misericordia. Continúa y dice la palabra, una sola palabra, corrió. Y eso es importantísimo y de lo más que quisiera que pueda poner atención. Hay varias cosas aquí sumamente interesantes. Una, en el Medio Oriente del primer siglo, un patriarca, un anciano, un hombre rico, con siervos, jamás hubiera corrido bajo ninguna circunstancia. Ninguna. O sea, tendría que correr peligro su vida para que un hombre de esta envergadura, de esta forma, pudiera correr. ¿Por qué? Porque para que un anciano pudiera correr, ya que sus túnicas eran largas, tenían que levantarlas, apretarlas y poder correr. Pero también para ello, algo importante es que tenían que descubrir su muslo, y en los tiempos antiguos eso no era bien visto, era una cuestión de humillación, de burla y otros aspectos más, ¿no? Pero aún con todo ello se mantuvo ante la humillación pública y corrió. La pregunta aquí importante es ¿por qué corrió el padre exponiéndose a la burla de sus criados, de sus vecinos y de todos? Y hay una práctica que creo que casi la hacemos hasta hoy en día, debido a una antigua costumbre comunitaria judía que se llamaba quesasa, que significaba corte o la ruptura. Eso es interesante. Si un joven judío perdía los bienes de su familia conviviendo con paganos y regresaba en bancarrota completamente, los ancianos del pueblo realizaban el quesasa. ¿Qué es esto? Rompían una vasija de barro frente a él y declaraban a viva voz: este hombre queda cortado de su pueblo. A partir de ese momento el joven quedaba completamente maldito, aislado y expulsado de toda la comunidad. ¿Ve por qué el padre corrió? El padre corrió porque quería llegar a los límites de la ciudad, y antes de que practicaran el quesasa, él pudiera abrazarlo, besarlo y restituirlo como hijo. Dice la palabra que corrió solamente para poder, no entendemos bajo este mismo concepto, que él corrió para cubrir la miseria de su hijo. Al llegar, vemos que el texto dice que se echó sobre su cuello y lo besó. El término que aquí se utiliza para el beso que se le da hace referencia a que lo cubrió de besos. Se dicen por ahí, se lo comió a besos al hijo pródigo. Pero recuerde algo, híjole,
Los cerdos, hermanos, eran un animal inmundo según Levítico 11:7, y cualquier judío piadoso hubiera evitado a toda costa acercarse a los cerdos, incluso acercarse a una persona que olía a cerdo o cualquier cosa así. Pero vemos algo sumamente importante. Al padre no le importó que el hijo se haya gastado todo, al padre no le importó que su hijo viniera con harapos, al padre no le importó que su hijo oliera a cerdos. Al padre no le importó la contaminación ritual de esos momentos en los cuales se iba a encontrar completamente impuro de manera ritual. Y sin importarle todo ello, él fue a correr solamente para librar a su hijo de la condenación del quesasa, de que lo apartaran de la comunidad y que jamás lo volviera a ver. La comunidad se iba a encargar de hacer una división y decirle: aquí tú no entras, aquí tú no llegas, tú eres despreciado, te gastaste todo lo que Dios te dio, todos los bienes del Padre te gastaste, y aquí tú no entras, de ninguna forma, de ninguna manera. El padre corrió por el amor tan profundo al hijo, se echó sobre él y lo besó. Con este abrazo y esos besos públicos ante todos los demás que pudieran ver antes de esta práctica, él estaba confesando, el padre estaba notificando a todos: este muchacho está bajo mi protección, yo lo he perdonado su falta, y nadie tiene derecho a condenarlo. Es hermoso porque parece ser muy claro a lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 12. El amor cubrirá todas las faltas, dice su palabra. El amor cubrirá todas las faltas. Yo le pregunto, amados hermanos, a todos los que estamos aquí, ¿quiénes somos nosotros para practicar ese quesasa hacia los que el Padre ya ha perdonado? Nosotros podemos decirle a otro: ¿tú no eres digno de venir a Dios? ¿A ti Dios no te puede perdonar? ¿Nosotros nos podemos creer alguien capaz de poder decir eso? Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amados hermanos, nosotros simple y sencillamente, todo aquel que ha venido a creer en Cristo es perdonado por la gracia del Señor inmerecidamente, y Dios tiene el poder para sanar y para salvar a todo aquel que Él le plazca. Pero pareciera ser que a veces nosotros como iglesias, en general, en el sentido evangélico en general, hacemos una división y hacemos a personas que son insalvables, imperdonables, ¿no? Cuando alguien se equivoca, decimos: él es un ratero, alguien que hizo esto, alguien. Pero se fija, algo que se me hace muy interesante es que a las personas, ya sea que tengan una condición, por ejemplo, mi hijo tiene autismo, algunos mencionan que no se le debe yo tengo diabetes, no se le tiene que decir el diabético, el autista, o de diferentes aspectos así. ¿Por qué? Porque estamos resumiendo y estamos diciendo: esa condición, ya sea enfermedad o condición o lo que sea, es todo lo que es esa persona, todo, ¿no? Y a lo mejor otros opinan que lo más adecuado, más correcto, más apropiado es decir persona que tiene diabetes, persona que tiene autismo, persona que tiene algo, no que es, tiene. Son cosas muy diferentes. Pero nosotros a veces en el contexto evangélico nosotros decimos: él robó, él es un ratero, como al Chavo, ¿no? O sea, le ponemos la etiqueta y decimos: él es esto. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, al parecer. Al parecer para siempre, ¿no? Se fija que el padre no llega y le dice: ay, ¿cómo está aquel que se llevó todos mis bienes? ¿Verdad que no? El hijo pródigo encontró el perdón en los brazos del padre. Hermanos, nosotros volvemos a preguntar: ¿quiénes somos nosotros para etiquetar a una persona y decirle: tú por siempre y para siempre serás tu pecado? Por siempre y para siempre. No hay forma de ser restaurado, no hay forma de ser perdonado,
no hay forma de ser corregido, siempre serás esto. Definitivamente esto sí lo hacemos con nuestros actos, sí lo hacemos con nuestras expresiones, pero recordemos algo, hermanos, que nos baja de la nube inmediatamente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿qué dice? Dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos buenos, santos, sin mancha, que no merecíamos ningún mal. Dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador es perdonado por su gracia y no existe nadie en la faz del universo que pueda ser una persona imperdonable. Si Dios los ha perdonado, amados hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Se acuerda? Yo entiendo este miedo como Ananías, que cuando Pablo fue transformado, fue convertido al Señor, de Saulo a Pablo, pues tuvo ciertas precauciones, porque dicen, oye, es que este es el que decían que andaba matando cristianos. ¿Cómo quieres tú, Dios, que vaya y ore por ti, por él? Y aún así Dios lo mandó, porque Dios había convertido al Saulo matador de cristianos, ahora a Pablo, el predicador del Evangelio. Hay perdón en Cristo, hay restauración en Cristo. Debemos de recordar, hermanos, que Jesús bajó del cielo y se despojó, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero sabe, eso nos recuerda precisamente la actitud del Padre. El Padre se humilló, el Padre descubrió su ropa, descubrió sus muslos, el Padre empezó a correr, el Padre le había dado sus bienes en medio de toda su humillación hacia el Padre empezó a correr hacia su Hijo, aún en la humillación de besarlo oliendo él a puerco. Aún así lo besó, lo abrazó, lo besó, lo llenó de besos. Y todo simple y sencillamente por su gracia y por su amor. Cubrió todas sus vergüenzas, cubrió todo el pecado del Hijo con su vergüenza, lo mismo que Cristo. Cristo se humilló, siendo en forma de Dios. No tenía necesidad Dios de morir por nosotros. No tenía necesidad, y aún así se humilló hasta lo sumo, simple y sencillamente por amor a nosotros. La misma actitud del Padre, se humilló profundamente para nuestro rescate, para ser salvos por su gracia. Pero esto a una tercera manifestación del amor pródigo del Padre, un amor que restaura. Amados hermanos, ¿han escuchado la frase que dice, yo perdono pero no? ¿Sí se la sabe? Yo lo perdono, pero ahora de lejitos. Ya no es lo mismo, ¿no? Completamente diferentes. Pregunta, el padre le dijo al hijo, oye, mi hijo, yo te perdono, ya te gastaste todo, pero ¿sabes qué? Vas a chambearle. ¿No? Y ahorita vamos a ver otras cosas. Le dijo, bueno, te puedo dar trabajo, pero ya no vas a ser mi hijo, tampoco. El padre restauró por completo la relación que tenía con el hijo. Dice el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A comparación, nosotros entendemos que el padre lo interrumpió porque a comparación de en el verso 19 cuando le dijo, le faltaba una frase aquí al hijo, no, hazme como uno de tus jornaleros. El padre al parecer lo interrumpe porque en el verso 22 él empieza en su discurso, lo ignora el padre y dice el padre, saca el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzados en sus pies. Vamos a ver esas tres ordenanzas. La primera, el mejor vestido, en otras palabras, la túnica principal, era la prenda de gala del mismo padre.
que guardaba solamente para los actos y para los momentos más grandes y especiales del Padre, para que cuando viniera un rey, cuando viniera la persona más importante de toda su vida, y el Padre a este que venía lleno de harapos, oliendo a cerdo, le dicen: saquen el mejor vestido y vestidle. Eso nos ayuda a recordar, como Zacarías 3:4, mira que he hecho quitar de ti tu pecado y te he vestido de ropas de gala. Amados hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, dice en su palabra que Dios los cubrió con pieles. Ellos habían cubierto con hojas, mas Dios los cubrió con pieles. Para cubrirlos con pieles, pregunta: ¿de dónde sacó esa piel Dios? Pues de algún animal. Si la sacó de algún animal, tuvo que haber habido derramamiento de sangre, y eso nos lleva nuevamente a Jesucristo. Tuvo que morir alguien inocente, tuvo que haber el derramamiento de alguien inocente, alguien que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y con Eva, para morir y cubrir el pecado de ellos. Amados hermanos, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos viste con su vida santa y perfecta. Ya nosotros veníamos hacia el Padre con nuestras, dice su palabra, que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia para el Señor. Veníamos nosotros vestidos con nuestras buenas obras, con nuestros actos, con las cosas que nosotros consideramos buenas, como harapos inmundos de este mundo. Ya venimos ante el Padre y Cristo nos vistió con su vida santa y perfecta. Continúa diciendo: ponerle un anillo. Ay, hermanos, usted y yo pensaríamos algo. Este anillo representaba la firma legal de la familia. Si el hijo quería otra vez decir: otra vez un anillo, no se diga más, a volverlos a desperdiciar y a darle rienda suelta. Este anillo simbolizaba que tenía posesión de nuevo, pero también simbolizaba que volvía a ser hijo. No era un extraño, no era un trabajador, era hijo de Dios, simple y sencillamente por la gracia del Padre. El Padre no lo somete a un periodo de vigilancia, le devuelve la confianza. ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente, toda la confianza. Tú vuelves a ser mi hijo. No le dice: híjole, déjame ver, no vaya a ser que me vuelvas a lastimar, que me vuelvas a defraudar, que vuelvas a robar, que vuelvas a mentir, que vuelvas a hacer todas estas cosas. El Padre simple y sencillamente, en su amor y en su gracia, lo perdona y lo restaura por completo en la posición de hijo. Y tercera, el calzado de sus pies. Hermanos, en los tiempos antiguos, todo esclavo y jornalero andaba descalzo. El que una persona estuviera descalza simbolizaba que era un jornalero, simbolizaba que era un esclavo, ¿no? Y el Padre está diciendo: yo no te acepto ni como esclavo, yo te acepto solamente como hijo, restaurado y perdonado por la gracia del Señor. Volvemos a hacer unas preguntas. ¿Quiénes somos nosotros para no restaurar las relaciones cuando nosotros hemos sido restaurados por gracia? Nosotros a lo mejor a un hijo sí le hubiéramos dicho: claro que sí, no eres digno de ser mi hijo, te voy a hacer como un jornalero, como un esclavo, pues ya te gastaste toda tu herencia. Y aún así el Padre lo recibió como hijo. Ay, hermanos, a veces nosotros enterramos a nuestros seres queridos en vida. Ya no es mi hijo, ya no es mi padre. Se murió en vida, pero se murió. No vuelven a hacerlo. Ya no vuelve a ser mi amigo, ya no vuelve a ser la persona que amaba. Ya no vuelve a ser. ¿Por qué? Porque nos defraudó. ¿Por qué? Porque hicieron algo mal contra nosotros. Al parecer nos olvidamos que nosotros fuimos perdonados por pura gracia y por puro amor.
El hijo no vino y le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tú me diste, aquí te lo entrego. De hecho, la idea del hijo, amados hermanos, era ser un trabajador y que algún día, por pura gracia, el padre lo pudiera perdonar, pero por pagarle como trabajador. Señor, yo solamente quiero trabajar para ti y algún día pagarte todo lo que hice. Y el padre no esperó que le pagara para volverlo su hijo. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Que vengan de rodillas, llorando sangre, con fichas o clavos en sus rodillas para que les duela más? ¿A rogarnos y suplicarnos? Perdón. El hijo solamente le bastó ir hacia su padre. Solamente le bastó ir para su padre, para que su padre lo perdonara. La cuarta y última manifestación de este amor pródigo del Padre, hermanos, en el verso 23 y 24 dice: traer al becerro gordo y matarle y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. El becerro gordo, amados hermanos, solamente se preparaba por meses, durante muchos meses, para fiestas completamente importantes, ¿sí? Para alimentar a un gran pueblo. En esta ocasión, ¿sabe? Es interesante esto. El padre pudo haber visto todo esto como una humillación. Viene el hijo que ha desperdiciado todo. Algunos pudieron haber dicho: ¿cómo te atreves a perdonarlo y a verlo como alguien completamente subajado, como alguien completamente loco, como alguien que desperdicia? Y aún así el padre dijo: yo voy a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto está vivo. Mi hijo muerto era y ha revivido. Y el padre recibe todo ese maltrato de la sociedad y de todos, porque él no ve el perdón como una humillación, él ve su perdón como una victoria. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la gracia del Señor, pudiéramos decirle: ¿por qué Dios nos perdona? ¿De qué manera nos puede perdonar? Cuando vemos nuestros pecados, nosotros vemos y decimos: no, yo creo que sí puedo ser perdonado por Dios. Si fuéramos justos, dijéramos: yo no debo de ser perdonado, no soy digno, como dijo el hijo, de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es por ello, amados hermanos, que continúa diciendo que después de esta gran fiesta llega el otro hijo, el hijo mayor. Y ese es otro caso y lo vamos a hablar resumidamente. Dice el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, él sí estaba trabajando, no como el otro, y llegó a casa, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y él qué hizo? Se enojó. Completamente se enojó. En el Medio Oriente, hermanos, este padre sufrió todas las humillaciones que podía sufrir por los hijos, ¿no? No solamente las del hijo pródigo, sino ahora por el hijo mayor. Dice, se enojó, no quiso entrar a la fiesta. Al hacer una fiesta enorme o tan grande como se estaba sucediendo, el que no entrara a su hijo era una humillación. ¿Por qué? Porque estaba despreciando la fiesta, estaba despreciando a los invitados, estaba despreciando a todos en el contexto judío y en el contexto de ese momento, ¿no? Y es por ello, amados hermanos, que hermosamente el Padre no se cansa de ser grande, bueno, fiel y misericordioso. Y dice en el siguiente verso 28: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No solamente
buscaba al hijo pródigo a ver en qué momento se alcanza a ver que viene, sino que ahora cuando su hijo, que está cercano físicamente y con un corazón muy lejos, va y lo busca y le rogaba, ¿no? Verso 29, he aquí tantos años, le dice el hijo, te sirvo. De hecho, esa palabra es interesante. Este te sirvo se deriva de la palabra dulos, que dulos quiere decir esclavo. En otras palabras, el hijo le estaba diciendo, yo te trabajo para ti como un esclavo. No habiendo desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él no veía a su padre con amor filial, sino como un jefe severo. Su interés real no era una comunión con el Padre, que ahorita lo vamos a ver, sino obtener las dádivas, los regalos del Padre. Se servía esperando una recompensa basada en sus propios méritos, acumulando un profundo resentimiento moral. Y continúa en el verso 30, le dice, tu hijo, por cuando vino tu hijo, y ha consumido tus bienes, ¿con qué? Y has hecho matar al becerro gordo para con él. Y está poniendo un contraste el hijo, aquí el hijo mayor le está diciendo, oye, mira todo lo que ha hecho él, mira todo lo que he hecho yo, y tú te atreves a darle lo mejor a él. Este hombre, este hijo, estaba trabajando solamente para obtener los méritos del padre. No quería una relación con él, quería solamente sus méritos. Está en la misma posición que el otro cuando le dijo, dame mis bienes, dame mi herencia. Estaban en la misma condición, nada más que uno se atrevió a pedirlos y el otro pensaba que algún día se los iba a ganar. Por eso el padre le contesta, hijo, tú siempre estás conmigo, como si eso no te bastara estar conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarme porque tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo simple y sencillamente buscaba hacer las cosas para el padre para obtener algo de parte de él. Esto describía, Jesús aquí estaba describiendo profundamente, de manera muy particular, a los fariseos, que buscaban hacer las cosas para obtener el favor de Dios, algo de parte de Dios, ¿sí? Para merecerme lo que yo me puedo ganar del Señor, ¿no? Por eso a veces hay tantas personas que en su momento dicen, pero ¿por qué a mí? Yo sí voy a la iglesia, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí sirvo, yo sí hago para el Señor. ¿Por qué no le pasa a aquellos descarriados, a aquellos que hacen todo lo malo? ¿Por qué a mí? Como si nosotros le estuviéramos comprando a Dios sus favores, como si nosotros fuéramos dignos del amor de Dios, dignos de recibir de parte de Dios algo para con nosotros. El padre solamente le dice, era necesario hacer fiesta. Y esta historia se termina ahí. No sabemos, porque no sabemos si era una historia literalmente vívida o no, sí o no, pero simple y sencillamente se acaba aquí, porque el propósito de esta historia era mostrarle a los fariseos cómo ellos trataban de justificarse, cómo ellos trataban de hacer las cosas para ganarse el favor de Dios, por así decirlo, y Dios buscaba mostrar su amor soberano. Pregunta, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para despreciar o enojarnos contra el Padre por los que Él ha perdonado por pura gracia? ¿Somos nosotros dignos de hacer lo que decíamos hace unos momentos, el que Sasa, de decir, a Él no lo puedes perdonar? ¿Sabe cómo creo yo que lo hacemos mucho? Cuando no oramos, porque pensamos a lo mejor muy adentro de nosotros, o que no quiero que a Él lo perdonen, o porque no creo que Dios lo pueda perdonar. No creo que Dios lo pueda salvar. O no quiero. Queridos hermanos,
En esta última sección vemos de manera propia dos cosas muy importantes. Podemos estar lejos del hogar de Dios, podemos estar lejos de Dios, no solamente como el hijo pródigo, no solamente literal, sino también nuestro corazón. O podemos, como el hijo mayor, vivir dentro de la misma casa, vivir dentro de la misma iglesia y tener un corazón muy apartado del Señor, por mantener el orgullo, el legalismo y la queja contra los demás. ¿Cómo es posible que a los otros hermanos sí les vaya bien? ¿Cómo es posible que a los otros estén en mejor posición? Nuestro Dios es tan pródigo en amor que también sale a buscar a este hijo religioso. Si hemos servido a Dios con amargura o creyendo que Él está en deuda con nosotros por lo que nosotros le servimos, debemos de recordar, como le dijo este padre a su hijo: tú eres mi hijo, tú siempre estás conmigo. Hermanos, Jesús es el hermano mayor, verdadero. A diferencia de estos personajes de esta parábola, dejó un banquete celestial para buscar y dar su vida, haciendo posible que nos sentemos junto a la mesa del Padre. Debemos de recordar que estar en el Señor es el privilegio por el cual no pagamos nada y simplemente por su gracia fuimos salvos. Jesús dejó este final, por así decirlo, inconcluso, en suspenso, porque confrontaba directamente a los fariseos y a los escribas de su época, instándolos a decidir si aceptarían o rechazarían el banquete delante del Señor, el banquete de gracia en el Señor. Hermanos, ¿qué haremos con el corazón pródigo de nuestro Dios? ¿Qué haremos con el amor de Dios? Si nuestra relación con Dios se convierte en un intercambio comercial, donde nosotros le damos a Dios esperando que Él nos dé, donde nosotros venimos al Señor para decirle: oye, échame la manita y ahora sí voy a ir a los cultos, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer el otro, nuestro corazón está completamente lejos del Señor. Escuchemos la voz del Padre que, como le dijo a su Hijo: todo lo mío es tuyo. No trabajemos, amados hermanos, para obtener su amor. Trabajemos porque ya tenemos su amor. Dejemos la amargura como la del hijo mayor, abandonando el orgullo, el sentimiento de superioridad o ser mejores, pensar que somos mejores. El gozo de la casa del Padre no se gana ni se recibe solamente por gracia a través de los méritos preciosos de Cristo. Pero, por último, amados hermanos, si hubiera alguien aquí o nosotros mismos que nos encontramos, entendemos que Dios nos ayude en esta hora, que su Santo y Divino Espíritu nos ayude a entender esto, hermano, que volvamos en sí. Que volvamos en sí en ese momento y digamos: estoy comiendo con los puercos. Completamente inmundo, completamente separado de Dios, completamente alejado del Señor. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sigo haciendo con mi pecado? ¿Por qué no me arrepiento? ¿Por qué sigo en mi misma condición? Que en esta hora volvamos en sí. Que se nos ocurra en esta hora volver al Padre, regresar a Dios. Hermanos, si el padre del hijo pródigo no escatimó en amor para darle al hijo, nuestro Padre Celestial tampoco. Nuestro Padre Celestial volverá a restituirnos como hijos amados. Él no busca obreros que les dé un sueldo, Él busca a sus hijos, a sus ovejas, Él busca a los suyos. Yo le invito a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe.
y dejemos que el Padre corra por nosotros. El Padre correrá por nuestra vida, porque por más grande que sean nuestros pecados, amados hermanos, Él pagó la deuda de nuestra miseria. Él pagó la deuda de toda nuestra vergüenza. Él pagó la deuda y Él viene a arroparnos, a cubrirnos y a restituirnos como hijos. Yo les invito a que nos pongamos de pie y que en esta hora solamente vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor. Santo Dios, lleno de gracia y de verdad, somos indignos de ser llamados tus hijos, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Pecado a cantidades enormes, bendito Dios. Nos hemos alejado de ti. Tristemente, probablemente muchos de aquí hemos practicado el quesasa. Hemos pensado que otras personas son indignas, son inmerecedoras, Señor, cuando nosotros también fuimos perdonados por pura gracia. Santo y bendito Dios, tú, Señor, que eres pródigo en amor, en derrochar en amor para con nosotros en esta hora, Señor, nos humillamos delante de ti solamente para rogar tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Y que en esta hora, Santo y bendito Dios, podamos aplicar la misma gracia, misericordia y amor que hizo el Padre para con los demás. Que nosotros también podamos amar, Señor, que podamos perdonar, que podamos restaurar, como nosotros también hemos sido amados, perdonados y restaurados por pura gracia y por puro amor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.